¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos el podcast de Es Negociable. El día de hoy tenemos un tema muy bueno. Tenemos un tema, bienvenidos a los que se vayan conectando. Tenemos un tema muy bueno que se llama lealtades que se repiten en el inconsciente de la relación de pareja. Y vamos a hablar cómo es que se forma esa manera de decirle o esa frase que le decimos a nuestras parejas, porque todos pasamos por esa etapa de decirle, eres un narcisista, ¿verdad? Selene descubrió la manera de explicarlo muy bien, lo cual me gustó mucho, lo va a explicar. Y recordarles que tenemos terapia de pareja, de biodescodificación, técnicas socioemocionales, consejería en adicciones y talleres vivenciales, que tenemos uno el próximo 28 de este mes, que va a ser presencial aquí en Veracruz, para los que quieran. Va a ser sobre cómo mejorar en el área de pareja, cómo poder tener una constancia con valor extracurricular para poder incluso hasta dar un consejo que de verdad puedas certificar que es confiable. Pero bueno, vamos a la primera diapositiva. Eh, no sé si, bueno, voy a explicar lo que es el genociograma y el árbol genealógico y ya tú me dices si quieres decir algo más. El genociograma no es solamente un árbol. Fíjense lo que dice aquí. El genociograma no es un árbol genealógico o un diagrama que ubica los parientes. Lo que importa es cómo el autor de este árbol, esta es una técnica que aplicamos en sesión, que aplico yo en sesión de pareja, que el autor es la pareja que viene a tomar lo que es la sesión, y también puede ser una persona que está tomando una sesión normal de, ya sea de biodescodificación, ya sea este, de, de educación emocional, ya sea lo que esté basado, puede ser una persona individual, puede ser un grupo. Y van a hacer esto los autores que hagan uno por uno el diagrama de este árbol. Le pone aquí el autor del libro de Ay, mis ancestros, dice fantasmático. Recibe los personajes de este y los lazos que unen y que los ligan a sus antecedentes, ascendentes y colaterales y sus roles, que es algo muy importante. O sea, aquí podemos ver cómo impacta el rol que te da tu mamá, tu papá en tu familia, cómo va a impactar, si tú no haces consciente estas dinámicas familiares, cómo va a impactar tu relación de pareja y la va a limitar a disfrutar las áreas de pareja que más se disfrutan, que es el apoyo de una pareja, una persona que te apoya eh, pues, toda tu vida, que cuida a tus hijos, que cuida a tu esposo, a tus hijos, la mujer que cuida a esa parte blanda de la relación a los hijos del hombre masculino, porque hay mujeres que no quieren cuidar a sus hijos, tanto como hay hombres que no quieren cuidar a sus hijos, tanto como hay mujeres que no quieren cuidar a sus hijos. O que ocasionalmente cambian el rol, la mujer trabaja y el hombre se queda con los niños. Exactamente. Todo esto que hemos hablado en los podcasts pasados sobre los cambios de rol, mujer matriarcal, patriarcal, todo tiene que ver por cómo el sistema familiar Se ha manejado. se ha manejado y te va a hacer un mandato ciego, te va a hacer un mandato totalmente ciego, el cual tú vas a obedecer y vas a hacer una dinámica. Son incluso los blancos, los agujeros de memoria de la familia, los que dicen mucho, como los silencios en el diván, sobre todo lo que fue tachado de la memoria familiar. ¿Qué quiere decir? Lo que comúnmente no se habla en la familia, o dicen, no vamos a hablar de eso, o no me gusta hablar de ese tema. Cuando una familia o una mamá, papá, abuelo dice eso, es porque ahí está escondido el mandato que hace que sobreviva el sistema familiar. Por ejemplo, yo le llamo historias de arrabal, que nunca van a conocer sus nombres, nunca van a conocer sus vidas, que ocurren en ciertas observaciones que yo hago en el medio de mi alrededor.
no en mis sesiones porque no me gusta mucho hablar tanto específico de las sesiones, porque tengo un acuerdo de confidencialidad, pero si observas, yo les enseño les enseñamos Selene y yo, por medio de estos videos, cómo abrir la puerta a observar realidades que comúnmente no podemos analizar, no podemos observar. Y regularmente decimos, es que es culpa de mi esposa, es culpa de mi esposo. Sí. Pero la realidad, el verdadero conflicto es con las creencias que cada uno tiene de su sistema familiar. Hay un método que se llama constelación. Ujú. Entonces yo, bueno, llegamos a la conclusión en que los conflictos que luego nosotros teníamos eran conflictos no resueltos de nuestros padres. Entonces, él, por ejemplo, de mi lado, vamos a poner un ejemplo de falta de comunicación. Entonces, yo vi toda mi vida que mi mamá tenía que estar con los hijos y mi papá está trabajando y o sea, y literalmente mi papá llegaba y se dormía y mi mamá también. Entonces, no había como que tiempo de calidad entre ellos dos, no hay, o sea, no riegan la plantita, no tienen una conversación, o quizás sí, pero muy de vez en cuando. Este, entonces, pues obviamente que nosotros estamos, y aparte nosotros rompimos con eso porque nuestros papás sí trabajaron en una empresa, nosotros no. Nosotros creo que solamente fue en nuestra adolescencia y juventud, y ya de ahí como que dijimos, no nos gusta, y empezamos a hacer nuestro negocio propio. Entonces, esa fue la primera, como que el primer cambio en el cual no nos sentíamos como de tanto al 100% realizados o felices, porque no era lo común del clan. O sea, todo el clan se basó en trabajar y mantener a los niños y la mujer cuidar a los niños. Entonces, en este lado trabajamos los dos para cuidar los dos a Max y los dos estar con el niño. Y hubo un momento en que sí hubo incomodidad por parte de su familia y por parte de mi familia, porque como que no estaban de acuerdo de lo que estábamos haciendo, o tal vez nos tenían falsas esperanzas. Y nosotros pues veíamos eso y también nos impactaba. ¿Por qué? Porque obviamente se siente. Entonces, esa es una constelación. Nosotros venimos, o tal vez ellos se quedaron con ganas de hacer esas cosas y no las hicieron por miedo. Nosotros venimos a hacerlas, pero como es algo extraño, Te rechazan, automáticamente es rechazo. ¿Qué te pasa con la rechazan. sociedad? La sociedad es lo mismo. Las cosas nuevas las llegan a rechazar. Y, por ejemplo, el COVID, que vino el COVID, y la gente ya se cuida más, dejó de tirar tanta basura, ya hay más plantas. Entonces, de una u otra forma fue un beneficio para lo que es la tierra, pero para nosotros fue muy malo porque mucha gente falleció. Entonces está el desequilibrio y a la vez el equilibrio ahí, porque obviamente que todo el mundo sabe que sin plantas y lo que es la contaminación hace que sea malo para nosotros. ¿Por qué? Porque pues, se va extinguiendo un poco lo que es el oxígeno. Lo mismo nosotros, entonces así nos fuimos percatando y también me di cuenta de que teníamos que hacer, o sea, que requeríamos hacer eso. Por ejemplo, lo que es el triángulo, si no Sí, es el me masculino. equivoco, es el masculino. Ujú. Entonces empieza desde tus abuelos para tu madre, y de ahí de tu madre o padre que tengas van su pareja, los hijos. Y lo importante del genociograma es que debes de identificar si hay divorcios, si hay segundos matrimonios, si hay fallecimientos. ¿Por qué poner ahí por qué el fallecimiento? También abortos, también de hecho, nosotros, bueno, Paola nos explicó que es importante darle su lugar a ese aborto. Si Ujú. no, tengo entendido que si no sabes qué fue, niño o niña, entonces lo pones en un cuadrado, pero en un cuadrado punteado, Ujú. con Quiere decir línea que no punteada. está, estuvo en el sistema familiar, pero Ajá. ya no está porque es un aborto. Pero Ujú. ahí tiene un lugar, o sea, si hubo un aborto antes de ti,
hay un hermano antes de ti, Sí. aunque no se haya logrado. Entonces se pone ahí. Acá también hay un ejemplo en este, que es un hijo adoptado, y le pone una línea punteada del lado izquierdo y un círculo que dice ahí, hijo adoptado en la diapositiva, y le pone una línea punteada. ¿Por qué? Porque probablemente esa historia de ese hijo adoptado, que arriba hay dos padres adoptados, porque está el círculo que es mamá, es un padre adoptado, y el triángulo que es papá es un padre adoptado también. Fue adoptado por una familia de campesinos. Y entonces, arriba no se ve lo que hay, pero probablemente hubieron muertes. Entonces abajo ahí aparece una crucecita, que es un muerto joven a causa de un accidente. Luego los 14 otro, acá hay otro más, y abajo, hasta abajo, en dos líneas más, hay otro a los 33 Se vuelve a años repetir. de sobredosis accidental, ¿no? A los 14, o sea, se repite que hay uno a los 14 y otro a los 14. Entonces quiere decir que hay algo que se le llama síndrome de aniversario, para dar a la luz esa dinámica familiar inconsciente que no se reconoció, se vuelve a repetir Una y otra vez. a la misma edad, en el mismo año, en el mismo mes, probablemente en el mismo día. Si nosotros indagamos accidentes, divorcios, problemas de nuestras parejas, problemas de nuestros hijos, vas a indagar en este árbol, en este genociograma, y te vas a dar cuenta que pasa los mismos días del año, las mismas gripas, las mismas enfermedades, los mismos dolores, los mismos tumores, lo peor de todo, hasta el cáncer o el SIDA. Se va repitiendo y se va solucionando. De esta manera podemos observarlo muy fuertemente en el genociograma. Nosotros ayudamos a hacerlo. De hecho, vamos a hacer un taller vivencial aquí en Veracruz, presencial, que les vamos a ayudar a hacerlo para que identifiquen el 28 de marzo, 28 de este mes. Pero queríamos demostrar en este podcast cómo es que estamos unidos a esos vínculos que puede que estén afectando tu relación de pareja. Antes incluso, porque luego hay terapeutas que te mandan a leer, te mandan, oye, vete que a leer los lenguajes del amor, a conocer la pareja, que te falta la seducción, que te falta aprender de la mujer, del hombre. Antes de eso, lo más importante es ver a tu familia de origen. ¿Por qué? Porque incluso nosotros nos hemos dado cuenta, no vas a dejar mentir, Sí. que hemos estado observando todo esto y entre nosotros nos sentimos más amados, más unidos, Sí. nos sentimos más confidenciales, ya no le decimos todo a nuestro papá, mamá, sino primero lo vemos con nosotros, lo dialogamos con ellos, hablamos muy bien con ellos, los queremos más incluso. Sí, por Siento ejemplo, yo. lo que ha pasado es que en el pasado, pues llegábamos un poco enojados o así, Sí. y a mí o a él se le salía así decirle a su mamá, pues obviamente a nosotros, ¿cómo nos van a ver, no? Pues del lado de mi familia, a él como un enemigo y de su lado a mí como una enemiga. Es un efecto automático. Entonces, eso también es una dinámica familiar que se ha llevado o sea, porque por algo lo hacemos, no es nada más así de que, ya. O alguna vez lo aprendiste de tus padres y pues obviamente tus padres lo aprendieron de sus abuelos y sus abuelos de sus tatarabuelos y así vamos, así vamos, así vamos. De hecho, hay una historia muy bonita que yo llegué a ver, que que había una nieta que cortaba el pan de caja, y le cortaba todas las orillas. Uh-huh. Entonces su hija le pregunta, oye mamá, ¿y por qué le cortas las orillas? No sé, porque así lo hacía mi mamá. Y le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿por qué le cortas así las orillas? No sé, así lo hacía tu abuelita. Hasta que llegó el punto en que se supo que la bisabuela lo hacía porque había un poco de escasez de comida. Entonces, con esas orillas, hacía otro postre que se le llama budín. Juntaba todas las orillas y con huevo y leche y en el horno hacía budín y lo vendía. Entonces, todo eso, y luego nosotros hacemos inconscientemente cosas así que traemos de la familia y no sabemos de qué origen o qué peso lleva.
O sea, porque ella quizás en algún momento sintió dolor en hacer eso, el tener que darle un poquito menos de pan a sus hijos, o yo qué sé, ¿no? Entonces llegamos a esta empatía con los abuelos de que, por eso pasa esto con mi familia, ¿no? Eso tan fácil, o sea, llegas no se llega a preguntar la persona, y todo por una niña, o sea, una niña de 5 años, ponle tú. Exactamente. Y entonces nosotros hemos ido identificando a lo largo del tiempo pequeños hábitos que bloqueaban tanto como nuestra economía, tanto como nuestra manera de educar a nuestro hijo, tanto como la manera de cómo empatizar el uno con el otro. Sí, y con nuestros padres. Y con nuestros padres. Más que nada. Y lo más hermoso de este ejercicio que vamos a hacer en el taller es que cuando tú empiezas a observarlo, te das cuenta cómo impactas a tus padres y a tus abuelos y ellos empiezan a mejorar en las relaciones que ellos tienen que nunca pudieron superar porque no podían hacer evidente nunca, sino que no esta veían, situación. o sea, bueno, más bien que ignoraban por ciertos aspectos que no conocían. Entonces, tú al conocer estos aspectos y hacerlos conscientes, empiezas a liberarlos y te das cuenta cómo impacta. En vez de quedarte en tu casa o regresar a casa de papá y mamá y querer ayudarlos en todo y quitarles una responsabilidad. Que yo le digo a las parejas, si me permites. Por último ya, un segundo, si yo le digo a las parejas que vienen, digo, si tú te quedas más y no trasciendes a tu papá y tu mamá, lo que haces es que le quitas la energía vital al padre y a la madre. Y casi en todos los casos surge una enfermedad, una fractura, se caen porque se hacen más débiles. Le quitas la energía vital a papá y a mamá. Cuando tú ya estés agarrando como la fuerza para irte, es cuando pasan los accidentes. También. ¿Por qué? Porque es así de que no, todavía no te necesito, ¿saben? Entonces, también lo que para mí es importante, o lo que nosotros me impacta un poco, el cómo tú utilizas tu rol cuando vas a la casa de tus padres. Por ejemplo, yo llegué a hacer el error de llegar a la casa de mi mamá y quererle, porque pues, llegué a hacerme un poco compulsiva con la limpieza. Entonces, ahorita en ese momento ya no, la verdad, ya, pero antes sí, me enojaba y me frustraba yo ver, o sea, yo ya quería ver todo limpio y si él dejaba algo mal puesto, yo así de que, ¿por qué lo dejas mal puesto? Pues obviamente eso yo lo vi de mi madre, yo lo vi de mi madre, una disculpa, mi gato, y y luego ya fui a la casa de mi mamá, yo le caí de sorpresa y mi mamá tenía el piso sucio y yo dije, ay, y yo soy muy así con el piso porque pues en ese tiempo tenía un hijo chiquito. Entonces pues el gato y todo eso y me puse a lavar el piso. Luego me di cuenta que pues estuvo mal porque de una u otra forma no respetaba yo su jerarquía, o sea, porque ya era su casa, su manera de limpiar sus cosas, yo ya no tenía nada que hacer ahí, yo ella era, o sea, así de que soy su hija y vengo a verte, ¿cómo estás? Y ya. Son cosas entonces, que nosotros descubrimos poco a poco. Ajá, y hacemos porque como también que conscientes. yo de una u otra forma le quitaba esa responsabilidad de mi mamá de que ella limpiara. Y ya luego cada domingo ya era de que, ay, me digas a limpieza, y yo con todo el gusto, o sea, si ella, pero este es el punto importante, si tu madre te lo pide, pues como jerarquía, obedeces. ¿Por qué? Porque vas y sigues siendo tu hija. Pero tú no puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Te voy a hacer esto, porque ahí haces un rompimiento de jerarquía bárbaro. Eso que acabo de descubrir no tiene mucho, se llama incesto genealógico. Ajá. Eso hace que tú, como quien dice metafóricamente y simbólicamente, tú te relaciones como esposo o esposa de tu padre o tu madre. Al tú ponerte en ese lugar, y es algo tan sencillo. Y perdón, felicidades, saludos a Javier, que te manda felicidades por el Día de la Mujer. Y saludos a todos, felicidades todas las mujeres que vean este podcast por el Día de la Mujer. Y sí, o sea, se hace un desorden tan grande y regularmente pasa esto, porque me han tocado muchas parejas como nosotros, que tienen el mismo día y el mismo mes, ya sea el mismo mes que su madre o su padre, o el mismo día o mes de ellos dos,
¿Por qué? Porque es un reflejo totalmente de su familia de origen que tienen que resolverse en esa relación de pareja. Sí, ellos son los que requieren sanar Ajá, lo que es exactamente. el clan. Y eso se le llama hijo reparador o hijo, hijo pegamento, que viene como que a pegar el clan, a sanar el clan, o hijo, hijo reparador de historias familiares también. Quería enseñarles esto, que fue lo que hice la última vez. Imagina una mesa que se ponen todos tus familiares. En el momento que estás con tu pareja, que te enamoraste, empiezas a pensar en ser feliz, casarte, si tu madre, tu padre nunca fueron felices, les debes mucho dolor y requieres pedir permiso para ser feliz en la mesa de transgeneracional. Una pareja decía conmigo, decía, es que si nosotros regresamos, los primeros que van a decir, oye, después de tanto dolor vas a regresar con tu pareja, y cada uno viviendo en muchos de los casos con sus propios padres. Lógicamente, papá y mamá te siguen cuidando como un niño. ¿Qué me decías el ejemplo? Que cuando tu papá tú vas y ordenas en su casa, para su mente eres un niño. O sea, Pero como si yo él ya soy viene, adulto, de una u exacto, otra forma, se hace un rompimiento de jerarquía, porque nosotros también lo vimos así. O sea, a mí luego me trataban como que, ay, muy niña, y yo así de que no, ya soy y no madre. lo hacían a Ya, propósito, no, ¿no? pues no, porque yo también estaba rompiendo la jerarquía y cada vez que yo iba a la casa, pues obviamente me chiqueaba yo y me volvía a ser esa niña. Entonces, ellos tampoco relacionaban en que yo fuera ya un adulto. Entonces, ahorita es diferente porque yo voy, los saludo, les llevo un postre, les digo, vamos a sentarnos, porque eso sí, ¿cómo se llama? Una comunicación, No, una relación, cuando haces algo con una dinámica, una dinámica familiar es que todos los domingos nos sentamos nosotros a comer, toda la familia. Entonces, las primeras veces que llegó Michelle, como que nos sentíamos como raros, ¿no? Como que yo me sentía bien, pero él como que no. Entonces, luego yo empecé como a hacer a un lado de que, ay, pues ya, no, sí eres mi esposa y todo, pero también vengo siendo la niña de mi papi, porque siempre he sido y muy, es inconsciente. sí, siempre he sido, muy consentidora de mi papá y mi papá también conmigo. Entonces, como que estamos así los dos. Y luego pasó que empecé yo a querer como que decirle a mi mamá, a ver, te voy a limpiar aquí, te voy a limpiar acá. Y cuando pasó al revés de que vinieron mis papás a mi casa y me querían como mandar, o mi hermana mayor me quería mandar a hacer cosas, yo decía, no se siente tan bien y yo estoy haciendo lo mismo allá, entonces lo voy a dejar de hacer y le voy a dar su jerarquía a mi mamá. Si mi mamá me pide algo, tú eres la jefa todavía, o sea, tú eres mi madre, te voy a hacer caso, te voy a escuchar, más no todo lo que tal vez me vaya a decir por sus creencias yo esté de acuerdo, pero yo la respeto. Claro. Entonces, ahí empezamos a tomar el rol y yo como le decía a mi hermana, porque ahorita, pues mi papá se puso un poco mal. Entonces, me dijo, es que habla con él porque a ti te hace caso, porque yo le dije, sí, pero yo no voy a ir a salvarlo a él a su casa. Él si quiere venir a hablar conmigo, está aquí en mi casa. ¿Por qué? Porque en el cerebro de mi papá o el cerebro inconsciente de todo De ser todos humano, los padres, de todos todos. los, ajá, tú qué me vas a venir a decir, chamaca mocosa, o sea, o no así, pero sí, yo soy más grande que tú, ¿no? Y aquí en mi casa es diferente porque somos dos adultos dialogando. Por Yo eso. como la adulta de mi casa y él como adulto de su casa que viene a verme a mí. Entonces es diferente la dinámica familiar que hay ahí, el intercambio de ideas, porque va a ser un intercambio de Exacto. ideas, Esa es sabiduría totalmente. O sea, no va a ser de que yo te estoy ordenando a ti. No, a ver, papi, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? Mira, yo te puedo recomendar esto, el otro. creo Y lo ha sí, tomado, de hecho, lo ha tomado. creo que por eso le pusimos el nombre de es negociable, porque tienes que aprender cómo negociar las cosas de una manera empática con una responsabilidad afectiva al otro. O Sí, sea, ni tampoco tan fríamente, ni tampoco tan
empáticamente que te vuelves a ser un niño totalmente. O sea, hay unas dinámicas muy fuertes. Cuando ocurre algo que aquí está en este diagrama de aquí, de la diapositiva, es que cuando ocurre una adopción o los padres por alguna necesidad en el árbol genealógico, escuchen bien, dan en adopción los hijos con los abuelos o con un familiar por una necesidad verdadera, no importa cuál sea, abajo empieza a ocurrir un desorden del árbol familiar. Entonces nace un hijo creyéndose el padre. Y el mismo padre inconscientemente le da el derecho de mandarlo. Sí. Y entonces abajo hay otro hermano que se vuelve pareja de ese hermano y entonces desatiende al esposo o a la esposa porque quiere cuidar al hermano. Pareja simbólica, no es de que se vayan a Simbólica. juntar. No se juntan realmente, No. pero simbólicamente Pero, por en la ejemplo, mente pongámosle el ejemplo de le que hace más caso al hermano que al esposo o a la esposa. haz ejemplo de que, por ejemplo, Ujú. está la hermana y el hermano y cada uno tiene sus parejas, pero cuando hay problemas entre sus parejas, se acuden entre ellos. Entonces, en vez de resolver con sus parejas, están resolviendo como hermanos. Entonces, es ahí donde se cumple o sea, lo que tú estabas diciendo. Exactamente. Nosotros, ¿no? Yo hacía el error de Y ir con mi ahí no hermana hay porque, confidencialidad tampoco. ajá, porque mi hermana desde pequeña, o sea, ella me cuidó un tiempo, estuvimos mucho tiempo juntas y todo Casi eso. siempre. Entonces, toda la vida literalmente estuvimos las dos juntas. Somos 3 hermanos y de ahí como que cambió la dinámica porque ella se fue de la casa y yo empecé a crecer. Y cuando ella regresó, como que quería tomar el mismo rol, pero yo dije, no, o sea, ya no. Y cuando tuve a mi esposo, regresó el rol. ¿Por qué? Porque cuando yo peleaba con él o yo le decía y hacía ese error de decirle a mi hermana, ¿sabes qué te está pasando esto contigo? Pues obviamente llegó un momento en que lo volteó a ver como enemigo. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y ya cuando él empezamos a ver todo esto, a tener toda esta información, empezamos a cultivarnos nosotros dos, A empezamos crear a nuevas cambiar, reglas, a crear cambiar nuevas nuevas. dinámicas entre nosotros, Ajá, porque aceptando. hubo un tiempo en que su mamá me veía como enemiga, mis papás lo veían como enemigos y los dos estaban, y las tres familias estábamos como que así Y cuidándonos, estábamos ¿no? repitiendo exactamente cada aspecto que habían vivido, no bueno, sino negativamente. Y hubo un Ajá, tiempo que estaba afectándonos económicamente, amorosamente, en la salud, en Ian, en Ian, su sí, porque, comportamiento, la conducta de nuestro hijo sí, era peor, y también en no resolver conflictos de una manera más tranquila, porque, sí, o sea, pon tú que nos va mal económicamente un día, al otro día porque nos dedicamos al comercio, al otro día nosotros no teníamos certeza de lo que ocurría, y así nos íbamos una semana, dos, pero ahora si va mal económicamente un día, tenemos la fe de que mañana lo vamos a atacar con todo, sí, juntos como pareja, y se sí, va construyendo un equilibrio en las áreas de pareja, que son lo económico, lo sexual, lo amoroso, la empatía, los hijos, la familia de origen, todo se va sí. ordenando. Y de hecho sí impactó en Ujú, nuestras familias porque hace poco fue el ujú, cumpleaños de mi esposo. Y ellos ya hemos visto que se quedan más tiempo mis papás juntitos, que ujú. dialogan más, que tienen más comunicación y obviamente no me lo aporto solamente a mí, sino que han cambiado ellos también, han madurado, se han abierto a escuchar, a tener más información, porque hasta ellos solitos han estado investigando sobre estos temas Sí. y dicen, mira que ya vi esto, y luego cada domingo vamos Sí. y nos dicen, ya vi esto, sí, sí tienen razón y que no sé qué. Y a mí me sorprendió mucho porque, les digo, fue el cumpleaños de mi esposo y a mi papá le nació, a mi familia también, o sea, a mi mamá, celebrarle o hacerle una fiesta sorpresa a Michelle. Y yo con nadie había Soy muy visto, agradecido. Muy agradecido. yo con nadie había visto que tuvieran como Ese gesto. ese gesto, sí. Porque mi hermana ha tenido novios, entonces, y como que todos los rechazaban, los rechazaban, los rechazaban. Y hubo un momento en que yo tuve miedo de que igual pasara con Michelle. Y estaba pasando. Entonces, A lo y que más también, temes
lo traes. Sí, entonces también llegó a pasar conmigo de que yo cumplo el mismo día que mi suegra y mi suegra me decía, vamos a juntar un pastel y vamos a hacer esto, pero yo luego también me pongo a pensar, o sea, si ella es la grande, fue la primera, jerárquicamente para mí es importante que primero le festejen a ella y normalmente siempre pasa eso, le festejan a ella y mis papás como pueden descansar hasta los domingos, pues obviamente mi esposo me festeja mi día, vamos y festejamos el día de mi suegra y el domingo lo tomo como mi día. ¿Por qué? Porque ese día pueden mis papás. Entonces es como, hasta él me decía, ay, tú tienes una semana de festejación de tu cumpleaños. Y este año le pasó a él, yo no le dije nada, porque mi papá me dijo, no le digas nada, muchacho. Y yo dije, ah, bueno. Entonces, ahí te das cuenta y ya estamos en equilibrio con las dos familias, con los dos clanes, y ya somos uno mismo, o sea, ya Sí. somos como uno mismo. Pero en orden. En orden, Todo en ajá, orden. o sea, desde el amor, desde la confianza. Si llegamos a tener algún problema y nosotros así de que, oigan, sí, vamos y pedimos un consejo, como adultos que son, como sabios que son. Entonces, pero todo desde el orden, todo Y desde... hasta que nos dimos cuenta de ciertas dinámicas que habían hasta arriba, por ejemplo, mi familia de origen, mi abuela, mi bisabuelo, dinámicas muy fuertes que había con los suegros. Claro. Nadie se lleva con... Y igual también de mi esposa se llevan muy bien y todo, pero arriba había oculto algo que no habían dicho, no se había visto, que era igual, o sea, no se llevaban bien con sus suegros. Entonces siempre vas a encontrar en tu pareja, dices, es que él es el que está mal o ella es la que está mal, pero vas a encontrar lo mismo en tu sistema familiar, lo mismo en tu origen. Y dices, es que él no lo entiendo, está loco, está energúmeno, es un fiel, es esto. Pero si te vas a escarbar un poquito arriba, porque los he llevado a parejas y empiezan a subir, y dicen, wow, o sea, estoy pagando lo de mi abuelo, lo de mi abuela, que hizo que está en mi sangre y me llega a tocar aquí con mi pareja. Y si tú lo haces consciente, empieza a difuminarse. Hay unos ejercicios que estamos haciendo, de hecho, nosotros, Ah, la carta de este y, dolor no es mía. ajá, y fabuloso, ¿eh? Los invitamos a que tomen las sesiones, ojalá puedan asistir al taller presencial los que vean este video grabado, los que están aquí, les va a ayudar muchísimo, sinceramente. Aquí hay unas leyes de afiliación ya para concluir. También los únicos de los familiares, las personas que son de nuestra sangre por medio del apellido, adopción. Cuando ocurre esto hay un desorden. O sea, que dice un abuelo, no, pues tú vas a ser mi hijo para que lleves el negocio, ¿no? Y desaparecen, hacen invisible al padre. La filiación instituida, que es cuando un abuelo, lo que le decía, y la narcisista. Esta afiliación es psicológica que por el parecido físico con los familiares, un lazo de semejanza que pasa por el cuerpo, y se tiene la nariz, la estatura, se le da el mandato hasta psíquico que hará lo mismo malo que esa persona. Y regularmente pasa porque, por ejemplo, yo te decía hace rato que me di cuenta que mi mamá durmió un tiempo con su hermano menor y yo me parezco físicamente mucho a mi tío. Cuando estabas tú en gestación. Exacto. Cuando él ya está embarazada de mí, ella dormía antes que irse con mi papá. Ya luego se fue a vivir con mi papá. Pero sí fueron como 6 meses. Sí, fueron, ajá, fue un tiempo. Entonces yo me parezco físicamente mucho a mi tío Didier, porque se pasó esos momentos. Y también De yo hecho, hablo ahorita mucho con tienen él. la misma barba. Exactamente. Y entonces hubo un tiempo algo extraño, ¿no? Pero pasa. Que mi esposa me decía, oye, es que tú te ves un poco así como que no sabía que si eras tan femenino, masculino. Ah, cuando lo conocí, porque Ajá. estaba muchísimo más delgado, o sea, no está gordo, está fornido. Ya me Pero arnecí. sí, pero Ya me arnecí. siempre ha sido así como muy, muy limpio él, muy fijado, y yo nunca había visto eso en otro hombre. Ya luego me di cuenta que mi papá es así.
O sea, pero yo en ese momento yo decía, ay, no rechazo, porque también desde mi madre me decía, no, que búscate un hombre guapo, alto, que tú estás muy bonita y no sé qué. Y ella me decía eso y yo parecía que me dijera todo lo contrario. Búscate uno chaparro, flaco, feo. Bueno, Entonces, entonces ajá, eso sí, sí, pasó sí. conmigo y obviamente que yo al verlo a él, yo en automático lo rechacé porque dije, ay, no, es muy fijadito, es Eso es muy así, resistencia, ¿no? ajá, es muy A ese mandato. a ese mandato de Pero mi lo que mamá, yo decía era que pues mi tío muy pero, limpio, ajá, súper, súper, pues lo al aprendiste punto, de él, femenino, al punto del ajá, perfume, yo me ponía sus perfumes, todo. sí, Entonces, te vas vinculando, por eso se llama reglas de filiación en el árbol. Y entonces, a veces eso es bueno con tú, es algo bueno, pero si ese tío o esa tía sufrió mucho y te dolía verlo sufrir, que no tenían parejas, que no tenían amor, entonces de manera inconsciente ya se le mandó a ese niño, a ese joven, que pues vas a sufrir un accidente como tu tía a tal edad, vas a sufrir esto a tal edad. Y todo es porque la madre empatiza por lógica, si es su hermana, hermano, empatiza con esa persona. Pero hasta que no lo haces en el papel consciente y empiezas a hacer los ejercicios que se llaman ejercicios cognitivo-conductuales, empiezas a repetir todo, ¿eh? Empiezas a repetir. Así que esta es la información del día de hoy. No sé si tengan algo que escribir en el chat. Ya vamos a concluir por hoy porque nos vamos a ir a otra de nuestras actividades. Esperemos que hablen a los números. Siempre los pongo, los números de pantalla en YouTube para que tomen las sesiones, vengan al taller presencial acá a Veracruz, los invitamos. ¿Qué pasó, Javier? Aquí te escuchamos. Felicidades, profe. Eh, Felicidades por esa pelea, maestra. Buenos días. Felicidades por el Día de la Mujer. Eh, no, no quise pasar desapercibida estas dos felicitaciones al campeón del barrio y a grande maestra que me ha hecho los dos, el profe Toño primero y después usted, maestra, me hicieron pasar y tratar de, bueno, sino superar este trago amargo que tenía de pareja y pues aquí estamos echándole ganas y felicidades, enhorabuena a los dos. Bonito día y bendiciones, que Dios los cuide mucho y siempre cuando haya un link estaré con ustedes. Bendiciones para los dos, gracias. igualmente, Igualmente, Javier, muchas gracias a todos los que se conectan, que ven nuestros videos. Les pedimos de favor que compartan la página de YouTube, el canal de Sherlock Holmes de las emociones, el canal de Facebook de el coach Michel Antonio Aguilar, el Instagram, igual coach Antonio Aguilar, y compartan información que crean que les va a ayudar, esta información a personas que crean que lo necesitan. Compartan estos videos, que mando los links ahí a los grupos del SECAMI y pues estamos patrocinando a SECAMI, igual nosotros y SECAMI a nosotros. Muchas gracias, saludos, bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo domingo.